Continuamos en la doctrina del Espíritu Santo y como hemos visto hasta este momento, hemos visto mucho del Espíritu Santo y nos encontramos en la última parte donde estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Siempre que usted tenga la necesidad de revisitar la llenura, el bautismo o alguno de los temas que hemos visto, recuerde ir a la página de internet y ahí están, se van a ir subiendo en la medida de la posibilidad de nuestros voluntarios para que tampoco espere que va a estar el lunes como el martes, como está el sermón. Nosotros tenemos voluntarios que tienen también otras prioridades, pero en la medida de lo vamos a ir subiendo. También quiero animarles a que este tema, el tema de los dones, nosotros lo podamos ver como humildad. ¿En qué sentido lo digo? Hay muchas cosas que se refieren al tema de los dones del Espíritu Santo que tenemos que venir y explorar y ver lo que la Biblia dice y someternos a la autoridad de la Escritura, sabiendo que hay algunos temas que son un poco más sensibles que otros y algunos más difíciles que otros. Y hay que ser humilde y hay que reconocerlo. Por lo tanto, venimos con las manos abiertas. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué son los dones en el Antiguo Testamento. Hemos visto los dones, los textos más comunes en el Nuevo Testamento. Y nos quedamos en quién los da, cuándo los da y a quiénes los da. Entonces, luego veremos el propósito y las diferentes posiciones. Y recuerde que algunas de las preguntas que tienen que ver con esas posiciones o con los dones más controversiales, que lo hemos dejado justamente para esas dos clases. Y si en algún momento no toco el tema es porque esa clase lo va a cubrir y lo va a abarcar. Ahora, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. ¿Quién da los dones, cuándo los da y a quiénes los da? Yo quiero que vayamos por las Escrituras, tengan sus Biblias abiertas para ser persuadidos por la misma Escritura del tema. ¿Quién da los dones? Bueno, nosotros vamos a encontrar que los dones, hay textos que dicen que son dados por Cristo y hay textos que nos dicen que son dados por medio del Espíritu Santo, y A y B son correctas. Lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 8, es que Pablo nos dice que Cristo al ascender a los cielos dio dones a los hombres. Y recuerde que cuando Pablo está usando este lenguaje, vayamos a Efesios, Pablo está diciendo, evidentemente, en el momento en que Cristo asciende, el Espíritu Santo ahora es la persona, si se puede decir, que Él iba a enviar, ¿lo recuerdan? Para continuar ahora en este tiempo, en los próximos años, hasta su regreso, iba a continuar presente. Él decía, cuando yo me vaya, yo les enviaré el Consolador. El Consolador les recordará todas las cosas, el Consolador los guiará a la verdad, el Consolador traerá convicción de pecado, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Por lo tanto, tenga en cuenta esto para que entienda el versículo 8 de Efesios. Dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la razón por la cual Él dio los dones, por eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, es por lo que dice el versículo 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos por qué Él da los dones, Él lo da a su libre gracia, no en el mérito personal de cada uno. Cuando el Cristo nos da los dones, Él no pensó, déjame darle estos dones a Moisés, porque Moisés es súper especial. Y le voy a dar estos dones a esta persona que canta, porque ella, mira, ella es una joya. No. Él lo hizo por gracia. Y de hecho, la palabra dones que aparece aquí son las palabras griegas, sobre todo en el versículo 7, usted ve que aparece la palabra gracia, concedido la gracia conforme a la medida del don. Aquí la palabra que aparece en griego es carisma para gracia y carismata para don, lo cual indica que en sí mismo se trata de un regalo, una gracia inmerecida. Su raíz es charis, que traducido es gracia. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo?
Aquí dice en el versículo 7 que Él nos concedió la gracia, carisma, conforme a la medida de el don, carismata. Y lo que está diciendo básicamente es que ambas cosas son una gracia, caris, charis, de donde viene la palabra gracia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque si Dios, Cristo, da los dones, ¿ok? Así como el don de la salvación es por gracia, los dones que van a continuar presentes en el cuerpo de Cristo son una gracia. Dios lo da conforme a su soberana voluntad. Alguno le va a dar ciertos dones. Usted va a ver aquí personas que tienen dones que otros no tienen. Usted mismo se va a dar cuenta que hay dones que usted tiene y que otro no tiene y que otro tiene y que usted no tiene. A mí me hubiese gustado cantar, pero usted no quisiera oírme cantar. De hecho, mi esposa, mi esposa cuando yo estoy cantando en la iglesia, se aleja de mí. Es el único momento donde ella hace así y da 2 pasos a la izquierda, porque ella entiende que yo le estoy interfiriendo en su momento de adoración. Y no la culpo porque efectivamente yo no tengo el don del canto. Probablemente si yo fuera ella también me alejara de mí. Entonces, en ese sentido, yo veo que el don del canto no está presente, pero veo otras personas dentro de la iglesia que tienen ese don y que lo están usando para la edificación de la iglesia. Por eso a veces cuando usted escucha a la iglesia cantando fuerte, es el mejor momento, porque lo que cantamos mal nos escondemos detrás de lo que cantan bien y suena como una sola voz, ¿verdad? Así que cante fuerte, cante fuerte, cante fuerte. Así nos ayuda a lo que nosotros nos cantamos. Entonces, dice Efesios versículo 4, versículo 8, que el don es un regalo de Cristo. Pero que también dice que son un regalo de Cristo por medio del Espíritu Santo. El mismo autor, ahora Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, dice, y vamos a ver otra vez el aspecto soberano, el aspecto de la gracia. El Espíritu es soberano. El texto dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu distribuyendo a cada uno según la voluntad de Él. Usted ve, aquí hay un componente de voluntad soberana. Dios lo da, lo imparte conforme a su plan, conforme a su propósito. Se nos dice que cada don que se nos ha dado es por el Espíritu. Cristo da estos dones espirituales a su iglesia por medio del Espíritu. Y usted ve la triunidad aquí, usted ve la relación aquí de Cristo dando órdenes, el Espíritu Santo poniéndolo aquí como sustituto de Él en la tierra, poniéndolo y depositándolo en cada uno de nosotros. Mire la congruencia de las Escrituras, porque usted dirá, ¿y por qué es Cristo quien da los dones por medio del Espíritu Santo? Usted recuerda las palabras que Pedro le dijo a Jesús: yo edificaré mi iglesia. Y luego usted ve que Pablo dice que los dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, ya hemos tocado este término, en la economía de Dios, es decir, economía de Dios significa en la manera de Dios obrar, la triunidad, la Trinidad, la manera de la Trinidad obrar es que Cristo da por medio del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente que ha nacido de nuevo, que es bautizado en el cuerpo de Cristo, que es unido a la familia de Cristo por medio de la salvación, se le da un don para ser usado en el cuerpo de Cristo. Y recuerde que en varias semanas hemos agotado el tema de la diferencia de dones y la diferencia de habilidades, y cómo hay gente que no es cristiano y tiene habilidades y tiene capacidades, pero cómo el don espiritual tiene un propósito claro, y es la edificación del cuerpo. Voy a poner el ejemplo del que canta. Usted ve una cantante como Celine Dion, y usted la escucha cantar, y usted dice, wow. Ahora bien, ella ha hecho su nombre en función de un don que Dios le dio. No solamente ha hecho famoso su nombre, ha hecho una carrera, ha ganado premios, ha hecho riquezas, y todo esto es para ella. ¿Ok? Sin embargo, si tuviéramos en medio de nosotros una Celine Dion, probablemente
la manera ahora de ella usar el don no es para exaltar su nombre, sino para exaltar el nombre de Cristo por medio de un don que Dios le dio, edificar la iglesia. Ahora bien, eso puede lucir confuso porque son habilidades naturales que vienen intrínsecas en la persona soberanamente. Cuando hablamos también de dones y ahora espirituales, estamos hablando de aquella lista de dones que Pablo ha mencionado en Romanos y en Corintios, que también Dios nos da a todos con el fin de la edificación del cuerpo. Entonces, mire lo que dice Primera de Corintios: estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Mire ahora cómo poniendo el mismo autor en Efesios capítulo 4:7 dice: cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces usted está viendo que Dios lo da, primero, lo da Cristo por medio del Espíritu, y Cristo por medio del Espíritu lo da al número de creyentes que van a continuar en este ejercicio de la edificación de la iglesia. Por eso tiene muchos matices. Primero, eso nos recuerda que la vida cristiana no se vive aislada. ¿Ok? Yo no soy llanero solitario. No existe tal cosa como yo soy cristiano a mi manera. No existe tal cosa como yo soy cristiano pero no me congrego. No existe tal cosa. No existe porque Dios pensó, y cuando veamos la doctrina de la iglesia en unos meses para adelante, Dios pensó que cuando nos salvó y nos unió al cuerpo de Cristo, nos da dones espirituales que iban a servir para la edificación del cuerpo de Cristo. No para la gloria mía, no para la edificación mía, sino para la gloria de Cristo. Perdón, primero Penélope y luego Rodrigo. Pero ahora, mientras estabas explicando, vuelvo para poder como que absorberlo y entenderlo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Celine Dion, eso no es un talento. Sí, pero se llama don también. O sea, lo que pasa es que entonces no hay una diferencia, simplemente es dones espirituales. O porque yo lo que pensaba era que un talento se vuelve un don cuando es usado para el servicio de la iglesia. Eso No. fue lo que entendí. Ok, vamos entonces a sustituir lo de Celine Dion como un talento. Y resuelto. Un talento, Dios le dio un talento y hay dones espirituales. Si Celine Dion cantara en la iglesia para la gloria de Cristo, eso no es un don espiritual, es un talento que está usando para la gloria de Cristo. Los dones espirituales tenemos que enmarcarlo para hacer lo más bíblico posible dentro de la lista que Pablo da en Primera de Corintios y en Romanos. Sí, pero lo hice para poner un ejemplo, fue quizá mi falta. Rodrigo. Luego el hermano Juan Carlos. Sí, aquí desde la mesa de los agraciados, pastor. Bueno, a lo mejor no. Pero, pastor, sin entrar en controversia, pero mi pregunta va relacionada a que alguna vez escuché por parte de abogados, donde ellos usan una frase que dice que lo que no está explícitamente permitido está tácitamente, lo que no está explícitamente permitido está tácitamente permitido. Entonces, en cuanto al uso de los dones, hay reglas, o sea, la Biblia habla de cómo, dónde y cuándo usarlos bien, o puedes hacer lo que no dice. Ok, muy buena pregunta. Antes de responder esa pregunta, tenemos que entonces preguntarnos cuándo se reciben los dones. Y ahí los teólogos no se ponen de acuerdo. Hay algunos que entienden que en el momento del bautismo, hay unos que entienden en momentos especiales. Es un momento en que se entiende con un fin y un asunto particular. Vamos a poner dentro de la lista, me voy ahora a enmarcar a la lista. Pablo menciona el dar generosamente como un don dentro de la lista de dones espirituales. Vamos a usar ese ejemplo porque el hermano Luis Fernando Cárdenas me hizo esa pregunta. El que tiene esa capacidad de Dios de dar, y como decíamos, eso no significa que nada más dan lo que tienen el don de dar. Dios va a mover, aquí es donde entra en acción, respondiendo a tu pregunta, de manera particular a esa persona o una persona
para suplir una necesidad de otra persona del cual, vamos a suponer que tú tienes el don de dar. Y tú dices, mira, yo siento ir donde la hermana Fátima y darle esto. Tú no sabes lo que la hermana Fátima está pasando, tú no sabes lo que la hermana Fátima está necesitando. Y tú llegas en un momento donde la hermana Fátima ha estado orando para que Dios, de manera particular, le provea eso. Ahí Dios soberanamente usa su cuerpo para suplir esas necesidades. Eso no significa que todo ahora el mundo que te pida a ti, tú vas a tener un corazón de que... No, porque Dios lo va a usar espiritualmente para proveer necesidad dentro de su cuerpo, porque la edificación del cuerpo. Y más aún, ese tipo de dones se van a ejercitar en el momento y en el tiempo en el que Dios decida conforme a la necesidad de su propio cuerpo. Por eso nosotros confiamos en la soberanía de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano solamente, han orado por algo y Dios ha mandado de manera completamente sorprendente a alguien que le ha provisto? Levanten la mano. Mira, estuvieron orando y de momento ¡fup!, alguien llegó. Entonces, ¿quién conocía esa necesidad? Probablemente no lo conocía la otra persona y Dios usó a personas así aleatorias. Hay momentos donde tú conoces la necesidad y también tú tienes el don y Dios te mueve inmediatamente a proveerle. Entonces, yo creo que en cuanto a esos dones, usted va a ver que sí, Dios soberanamente pone, ordena y orquesta. Sin embargo, también vamos a ver que la Biblia establece un orden para ciertos dones. Y lo hace Pablo de manera particular porque había un desorden. Entonces, todo, dice la Biblia, Dios lo va a hacer decentemente y con orden. Por lo tanto, el orden de la aplicación y el ejercicio dentro del cuerpo de Cristo siempre va a traer edificación al cuerpo de Cristo y gloria al nombre de Cristo. ¿De acuerdo? Muy buena tu pregunta. Ahora, yo quiero complicarlo un poco más. Si Dios lo da a sus hijos, ¿cuándo se reciben? Como yo dije, no tenemos necesariamente manera de ver esto. Como probablemente en el momento en que tú naciste de nuevo, Dios cambió tu corazón y ahora tú empezaste a ver áreas en las cuales tú podías servir con dones que Dios de repente te daba, o también talentos que Dios te daba para la edificación del cuerpo, porque al final ambas cosas van ahora a perseguir un solo propósito, la gloria del nombre de Cristo. Todo lo que nosotros somos, todo nuestro ser, dice Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14, todo lo que nosotros somos es para la gloria de Dios, talentos y dones. Sin embargo, nosotros íbamos a ver en la Escritura, en varias ocasiones, o en una ocasión particular, espérense que ya con los años y después de COVID, aunque no me he dado COVID, pero Primera de Corintios capítulo 4, no, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice, sí, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, de los pastores. Pareciera en ese caso particular de Timoteo que hubo un momento en el cual oraron por Timoteo y recibió un don espiritual. Ok, eso no siempre sucede, no siempre sucede así. Aquí estamos hablando de un momento en la historia de la iglesia que estaba cumpliendo un rol particular, la expansión del evangelio a los gentiles. Y luego en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios un espíritu de... no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio y uno pudiera ver que hay algo que sucedió con Timoteo de manera particular. Entonces, ¿cuándo se recibe? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios va a dar soberanamente dones espirituales con el propósito de la edificación de la iglesia
y la alabanza del nombre de Dios, de Cristo. Juan Carlos, ¿quién me levantó la mano? Juan Carlos, ¿quién? Sí. Eso fue lo que respondí, que Dios mismo soberanamente regula y pone en orden el ejercicio de los dones, Rodrigo. Y vamos a ver con dones particulares cómo Pablo pone un orden dentro de la iglesia para el ejercicio de ciertos dones. ¿Cómo? Que la regulación es servir que sea de edificación a otro. Claro. Ok. Ok, dale a Juan Diego, Juan Carlos, no sé Mire, quién. o sea, sin perder de vista que Pablo está hablando a la iglesia, no a gente incrédula. Según yo tengo entendido, y si estoy equivocado, pues me corrigen, los dones son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo reparte a la iglesia o a los hijos, a las hijas de Dios, de acuerdo a sus designios, ¿no? Sí, lo que dijimos fue, para lo que tú dijiste correcto, solamente quiero usar el lenguaje de la Biblia. Dice Efesios 4:8 que Cristo da los dones por medio del Espíritu. ¿Ok? Y todo lo que dijiste está bien. Luego, ¿entiendes? El Espíritu Santo es el medio que Cristo, quien es que está edificando la iglesia, imparte los dones. Me imagino que en esta relación de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el Hijo dice, estos son los dones, y el Espíritu Santo dice, ok, aquí vamos, pam, 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 y empieza a repartir. Okay. Ahora, entonces, no, o sea, si estoy equivocado, me corrigen. O sea, Okay. no cabría el ejemplo que dabas de la señora esa cantante, porque ahí no está hablando la iglesia. No, lo que hablamos de que es ser un talento natural que Dios le da. Entonces ahí cabría Okay. lo que dijo, ¿quién fue el que dijo de los talentos y los dones? O sea, Sí, son totalmente yo usé el diferentes. término, de hecho, las semanas anteriores aclaré la diferencia entre talento y dones espirituales. Esos son un talento, yo ahora uso un término incorrecto. Juan Carlos. Luego Luis Fernández. Madaí, ¿tú levantaste la mano? Cuando yo dije de la provisión, ok. Hermano, yo lo que quiero es abundar, quizás voy a usar un ejemplo que para ayudarnos a entender de otra manera, otra perspectiva. Por ejemplo, la Escritura habla del don de enseñanza. Aquí hay personas que estudian para ser educadores. ¿Es eso un don? No, eso es algo que ellos fueron a educarse para aprender unas técnicas de cómo transmitir una enseñanza. Pero cuando Dios dota a una persona con el don espiritual o el don que utiliza a través del Espíritu para ejercerlo dentro del cuerpo de Cristo, a lo mejor esa persona no fue nunca a la escuela para estudiar educación, pero tiene una habilidad que no es innata. La definición literal de caris, buscándola en el diccionario de Strong, dice, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estas personas que tienen el don tienen una capacidad dada por Dios de transmitir en una manera ordenada y sistemática esta información que ellos estudiaron, de forma tal que el cuerpo de Cristo es edificado porque comprende lo que Dios está tratando de transmitir. Y no necesariamente un maestro puede hacer mejor trabajo que ellos, aunque estudió. Exacto. Simple y sencillamente Dios lo capacitó de una manera especial Sí, para poder edificar su cuerpo para la gloria de su nombre. Es un buen punto. Tú puedes ser maestro de escuela y no necesariamente tener el don de enseñanza. ¿Ok? El don de enseñanza viene con un misterio. Que nosotros, ahí es donde, como leíamos, Dios soberanamente lo hace y lo imparte. Y alguien se me acercó en el retiro y me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, ¿cómo uno sabe si está siendo llamado al ministerio? Y yo le decía, bueno, yo creo que hay 3 variables que van a suceder y voy a conectar esto con el don de la enseñanza. Yo creo que hay un llamado interno que podemos tener, pero no es lo único. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo mío. Yo puedo decir, ahora voy a usar, vamos a decir que yo digo, fuera del contexto de los dones espirituales, yo digo, yo siento el llamado a cantar. Otra vez. ¿Ok? ¿De acuerdo? Canta un poco. ¿Qué te canto, mi amor? Ok, ahí voy. ¿Qué dice el público?
El mejor ejemplo. Profundo es el amor de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el punto. Una cosa es que yo sienta esto internamente. El segundo elemento es que haya una afirmación externa. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento es que haya una oportunidad de acuerdo a la afirmación y al llamado. ¿De acuerdo? ¿A dónde voy con esto? Respondiendo al tema de la enseñanza. Usted puede decir, yo tengo el llamado a la enseñanza. Bueno, el segundo elemento es que usted va a ver la afirmación de la iglesia. Y el tercer elemento es que Dios va a ordenar oportunidades donde ese don que tú tienes dentro, o ese llamado que tú tienes, ese fuego interno, es afirmado por los demás y eventualmente validado por la comunidad de creyentes y luego vas a encontrar las oportunidades. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, el llamado pastoral. Esa persona me hacía esa pregunta. Yo decía, mira, el ministerio pastoral, tú sientes un llamado interno, pero luego tú tienes que tener una afirmación externa. No todo el que quiera ser pastor se puede enganchar a abrir una iglesia de pastor. Tiene que haber una afirmación externa, incluso que inicie con tu familia y que luego es aprobada por la comunidad de fe y que luego entonces Dios va a orquestar oportunidades donde ese llamado, porque si hay algo que Dios no va a desaprovechar, son obreros. De hecho, ese es lo que Él dice que oremos. Oren por obreros. Mire, la mies está lista, es mucha. Hay suficiente gente lista para venir a Cristo. Pero oren por los obreros. Entonces Dios no va a desaprovechar obreros. Voy atrás ahora con el ejemplo de la enseñanza. Usted puede decir, es que a mí me gusta enseñar y yo estudié educación. Ahora, vamos entonces a ver, en el momento en que tú enseñas, tú tienes una recepción de la gente, tú tienes una retribución, la vida, tú tienes testimonio de que la gente te está diciendo que tú estás siendo edificado, porque la enseñanza de la palabra de Dios es un misterio espiritual. Es un misterio espiritual. Viene en cualquier escenario. Hay gente que tiene una capacidad y un don para enseñar a los niños de una manera que no todo el mundo tiene. ¿Entienden? Entonces hay un misterio y es lo que nosotros vimos. Como Juan Diego decía, y en un sentido él está muy correcto. El Espíritu Santo interviene y lo hace conforme también al plan de la edificación del cuerpo de Cristo, la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu, al repartir conforme al plan de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, señores, Dios va a seguir levantando hombres y mujeres que van a continuar haciendo un trabajo interno para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero yo no puedo ahora desear tener los dones que otro tiene. Le voy a hablar con mucha sinceridad. Usted nunca va a notar en mí, o sea, y algo que hemos hablado con varios hermanos, de que celo, de que temor, porque hay alguien que lo está haciendo mejor. Hermano, mire, si Dios levanta mejores obreros y que van a ser más efectivos para el tiempo de Dios, Dios lo va a usar. ¿Quién se va a interponer eso? Igualmente con las mujeres. Yo puedo decir que Betsy tiene un don, y lo digo porque la conozco. Yo en lo personal creo que es un regalo de Dios para la iglesia de First Serving. Ok, ahora, yo no puedo desear los dones que Betsy tiene, ni la gracia que Betsy tiene, porque los dones y la gracia que Betsy tiene se los dio Dios a ella. ¿Entiende? Dios le dará a usted otro tipo de gracia y otro tipo de dones. Ahora, si yo trato de querer copiar a Betsy, no. Dios le da igual conmigo, igual con usted, igual con otros. Por eso usted va a ver la multidiversidad y la multiforma de Dios. Y tenemos que ser humildes para... Te oí, Betsy. Tenemos que ser humildes para aceptar el don que Dios nos dio. ¿Entienden? Tenemos que ser fieles. Ahora te doy, Juan Carlos. Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos dio. Si Dios nos dio el único escenario, como aprendíamos la semana pasada con Felipe. Felipe no tenía que ver si eran multitudes o si era un solo. Felipe fue a las multitudes y Felipe le predicó a Samaria y mucha gente dejó de seguir a un mago para seguir a Felipe. Pero Felipe, su corazón no estaba en la multitud ni tampoco estaba en los números. Dios luego lo manda a un lugar desierto y va y le predica a uno. Y con eso él también estaba contento haciendo la obra de Dios. Por lo tanto, ¿dónde va esto de manera aplicativa? Si usted encuentra en su corazón, yo encuentro en mi corazón, algún tipo de celo, envidia, por lo que Dios está haciendo con otra persona en medio nuestro,
reprenda ese pecado y arrepiéntase inmediatamente. ¿Por qué? Porque sin usted darse cuenta se está creando en usted lo que puede ser un elemento de destrucción y división al cuerpo de Cristo. Si usted siente celo porque Bexy está haciendo algo, Bexy y yo usamos una frase, mucho la usamos, la gracia no se forza. ¿Usted la entiende? La gracia de Dios, tú no la puedes Es correcto. forzar, tú no la puedes copiar, tú no la puedes obtener a la fuerza. Y hay gente que usted va a ver que hace malabares para tratar de ganar. Incluso sucede en medio nuestro. Si usted hace las cosas para su propia gloria y para la aprobación de la gente, usted tiene que venir delante del Señor y arrepentirse. O si usted siente que tiene envidia porque usted no toca la guitarra como Michael y usted quisiera tocar la guitarra como Michael, hermano, arrepiéntase. Pero no tengamos, y esto por eso es importante ver que la aplicación de la soberanía de Dios en los dones es para que nosotros seamos humildes en aceptarlo y humildes en implementarlo. Igualmente eso se ve en todos los niveles, a nivel pastoral también. Hay pastores que Dios le va a dar congregaciones de muchas personas. Y hay la mayoría de los pastores en el mundo tienen congregaciones pequeñas y son fieles. Correcto. Y le somos fieles a una congregación de 10, de 20, de 50, pero la meta es ser fiel al Señor. Es correcto. Le voy a dar una aplicación rápida de todo esto. Todos los padres que tienen hijos tienen un llamado de ser fieles ahí a sus hijos. Ok, mire el error que cometemos los padres. Nosotros podemos cometer el error, y hemos escuchado testimonio en medio nuestro, igual nosotros, de ver a nuestros hijos como un trofeo que traigan gloria a nosotros. ¿Sí o no? Y como lo que queremos es que nuestros hijos hablen bien de lo bien que lo hicimos, se nos olvida a qué y por qué Dios nos puso en nuestra mano a nuestros hijos. Yo tengo la única responsabilidad que yo tengo en la etapa que mis hijos estén bajo mi techo es enseñarles el Evangelio y modelarle el Evangelio. Después, si Dios los salva, si Dios no los salva, si Dios, lo que Dios vaya a hacer con ellos ya es una, pero yo mientras dependa de mí, esa es mi audiencia número 1. Esa es mi audiencia principal. ¿Qué hago yo aspirando a tener un ministerio de aquel, o hacerlo como fulano, o predicar como fulano, o imitar a aquel? Si lo que Dios me ha entregado aquí yo no estoy siendo fiel. Y ahí todos tenemos una responsabilidad. Aún en mi soltería tengo una responsabilidad de usar los dones, el tiempo que Dios me ha dado, para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria del nombre de Dios. Entonces, todo esto, all that to say, como dicen los gringos, todo esto para decir que si hay algo que a nosotros nos debe de enseñar, esa parte de 1 Corintios 12:11, que Él da individualmente a cada uno según la voluntad de Él, es que seamos humildes, recibiendo lo que nos ha dado y implementando lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, déjenme aclarar algo también. Y lo vamos a ver, pero no hoy. Vamos a ver a Pablo animando a la iglesia a desear los mejores dones. ¿Qué significa eso? Usted tiene que seguir viniendo a Fidelis para que cuando lleguemos allá Juan Carlos. Sí, hermano, estoy pensando en los que son todavía nuevos en la fe, que están comenzando a dar sus primeros pasos. Y tú usaste el ejemplo del pastor y creo que es importante que te ayude a aclarar esto en este momento. Cuando el pastor habla de la afirmación externa, la Escritura dice en 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, hay un deseo interno, pero la afirmación externa estipula unos requisitos que Dios ha estipulado en la Escritura que tienen que ser afirmados externamente. Y uno de los requisitos que el pastor pone, que Dios pone en la Escritura a través de Pablo, es que sea apto para enseñar. Así que una persona que no tiene ese regalo de Dios no puede ser pastor, porque no está cualificado conforme a lo que la Escritura demanda. Y déjame abundar un poco en lo que le llevan el micrófono a Luis Fernando. Estaba primero Luis Fernando que todo este lado. Yo sé que este lado siempre está más activo, pero Luis Fernando levantó la mano y no quiero ignorarlo. Que de las 13 calificaciones más o menos que tiene 1 Timoteo capítulo 3, una es apto para enseñar y otras 12 son de carácter. Por ejemplo, el que anhela el obispado debe de ser, y empieza a dar una serie de características: hospitalario, marido de una sola mujer, irreprochable para con los de afuera,
Primero lo que está diciendo Pablo, tu familia tiene que validar eso. Tu esposa debe de decir que sí, que tú puedes. Luego también tiene que ver, la iglesia tiene que ver que tú eres hospitalario. Tú no vas a ser hospitalario después que tú abres después que tú eres pastor. Tú no vas a ser irreprochable después que tú eres pastor. Eso viene como la afirmación que la gente dice, sí, él que es el pastor. Yo tengo un amigo pastor que para mí es un hombre, es una de las personas a quien yo le rindo cuenta en ministerio, que amo y que él dice, el pastor es pastor antes que le ordenen a ser pastor. Y yo digo, cierto, ¿por qué? Porque cuando esa persona tiene el anhelo, aspirar, ya estas cualidades han estado presentes. Ahora bien, hay algunas que usted dirá, bueno, pero yo la voy a empezar a hacer para que la gente me afirme. Bueno, hay una motivación incorrecta que hay que desechar. Luis Fernando Cárdenas. Ya no le iba a hacer la pregunta porque he entendido que el Espíritu Santo da los dones, pero acabas de mencionar que hay que desear. Entonces el pentecostal que llevo dentro, que en ocasiones quiere confundir, ¿qué hay de la enseñanza que a veces uno trae de orar por un don? Yo puedo orar para que Dios me dé un don específico porque lo deseo, o simplemente es no orar y esperar a que el Espíritu Santo dé ese don. Excelente pregunta. Yo creo que A y B son correctas. Yo creo que tú oras porque probablemente tú ves una oportunidad y tienes un deseo de servir en una capacidad particular y tú puedes orar por el don y tienes que esperar que Dios responda esa oración. Ahora, date cuenta que él dice, oren por los dones, por tal dones, los mejores dones. Mira, yo Ángel, Leomar estaba primero, perdón, que lo estaba ignorando también, porque es que me he acostumbrado a ver nada más para este lado. Perdónenme, mis amados hermanos de este lado. Me arrepiento. Y luego le doy a Paola y otros hermanos que hay por aquí. Ah, y la hermana Ana también. Vamos a venir así. Ana, Paola, Lisbel. ¿Oíste? Ana, Paola, Lisbel. ¿O fue Lisbel que vi? Fue Lisbel, que está detrás de una columna. Entonces, miren lo que lo que veo en la Escritura. Yo creo que A y B pueden habitar sin conflicto. Lo que yo tengo que ver es la motivación de mi corazón. Mire, dice, desee los mejores dones. No está diciendo desee los dones que tiene fulano para entrar a competir con fulano. ¿Ok? Que muchas veces es lo que nos mueve en nuestros corazones. En ocasiones nosotros somos movidos por la envidia. Ay, si yo fuera tan como fulano. Señores, no solamente en los dones, hasta en lo que la gente tiene. Ay, si yo tuviera la familia de fulano. Ay, si yo fuera tan bello como fulano, tan lindo como fulano. Si yo fuera tan alto, tan esbelto. Nosotros tenemos un corazón caído que quiere lo que el otro tiene. Y probablemente eso se va a sintomatizar en los dones también. Entonces yo tengo que ver cuál es la motivación. Si lo que me mueve, vamos a suponer, es una condición genuina de ver una necesidad en el cuerpo de Cristo que no está siendo suplida y que tu propósito es la edificación del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, aun si tú no recibes ni un reconocimiento aquí en la tierra, está bueno. Ora, que el Señor te lo dé y espera, porque no lo puedes forzar. Espera que Dios lo ponga, espera que Dios te dé la oportunidad y tú lo vas a ver en la oportunidad, la respuesta a la oración. Yo creo que sí, yo creo que es válido. Si hay dones que usted quiera. Ahora, veamos la motivación detrás. Veamos que la motivación no es yo quiero lo que el otro tiene porque yo quiero ser tan importante como el otro es, o tan reconocido como el otro es, o que la gente me siga como el otro es, o que la gente me aplauda como el otro es. Eso es error, error, error y error. Pero muy buena tu pregunta y creo que A y B, ore y espere la voluntad de Dios. Leomar. Sí, rápido, pastor. Conectando con lo que usted decía y con la pregunta de Rodrigo. En 1 Timoteo 5, cuando Pablo dice las responsabilidades hacia las viudas, tenemos que entender que los dones sí son importantes, son para la edificación de la iglesia, pero también muchas veces, añadiendo lo que usted decía, tenemos una motivación incorrecta porque tendemos a abusar de los dones. Por ejemplo, conectando con el don de dar, aquí Pablo dice
que hay que darle a las viudas, pero él dice a cuáles viudas, o sea, y da unas especificaciones. Que pone en orden. Exacto, lo pone en orden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Él dice, por ejemplo, en el versículo 7, dice que los que no proveen a los suyos son anatema. O sea, tenemos que saber utilizar los dones. Por ejemplo, el don de dar. Si yo no puedo dejar de darle a mi familia, porque simplemente yo siento dar y dar a los demás, entonces, Excelente. y mi casa, y mis hijos, y mi familia, que es lo que normalmente se tiende a hacer en muchas iglesias, o sea, con el pastorado. Se olvidan de la familia y quieren pastorear a medio mundo. Entonces, los dones necesitan, como usted decía, un orden, necesitan ser manejados de la manera correcta. Mira, lo que tú acabas de decir es tan importante, y lo he dicho anteriormente, Dios, y me acordaron de una pregunta que me hizo el hermano Henry, Dios nunca va a poner en riesgo el diseño de Dios. Usted no puede dar afuera y que su casa se le dé barato. De hecho, uno de los dones es que tenga en orden su casa. Ya te vi, Luli, va después de... Uno de los requisitos es que ponga en orden su casa. ¿Por qué? ¿De qué dice Pablo? ¿Cómo va a poder gobernar la casa de Dios si no gobierna la de adentro? Ahí está el orden. Igualmente usted, vamos a suponer, excelente ejemplo que tú tienes. Dios te dio el don de la generosidad y tú quieres darle ahora a todo el mundo, pero tu casa se está cayendo en pedazos. Pablo puso en orden y dice, el que no da, el que no provee para su casa es peor que un impío. Usted tiene que velar por la provisión de su hogar. Entonces nosotros vamos a ver, Dios nunca va a poner en amenaza su diseño. Usted dirá, el texto que me trajo el hermano Henry ayer, que le dije, tráigamelo del principio para iniciar con eso. Y queda el texto donde Jesús dice, el que no deja a padre o madre y a sus hijos no es digno del reino de los cielos de seguirme. Usted tiene que entender el contexto. Siempre el contexto es el que nos va a dar un poco de luz. Varias cosas en el contexto. En ese momento, seguir a Cristo representaba tener el rechazo, el bochorno de toda la familia. Y segundo, observe el texto. No solamente vea el contexto, observe el texto. No dice que dejes al matrimonio. Si tú, y todavía sucede así, si tú dices, tú eres islámico, musulmán, y dices que te vas a convertir al cristianismo, hay casos donde está sucediendo hoy en el 2024, donde la misma familia es capaz de matarte, apedrearte, desecharte, desheredarte. En el contexto en que Jesús está hablando era porque los judíos, bueno, usted va a escuchar hoy en el texto cómo cuando Jesús le habla a Saulo le dice que lo salvó de los judíos. En el mismo contexto, dejar el judaísmo, una familia que dejaba y abandonar el judaísmo por seguir lo que en ese momento parecía una secta, era dejar a sus padres, a su madre y a todo el mundo. Entonces, el contexto siempre nos va a ayudar. Jesús está hablando porque esta transición de la fe judaica al cristianismo iba a traer un rechazo tan grande que iba en algunos casos a implicar ellos tener que seguir a Cristo aun cuando iban a tener el bochorno de sus padres. Ana. Sí, pastor, mi pregunta es basada en los dones. Okay. Y me llama la atención 2 de Timoteo, primera 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. En el contexto que venimos, fuego era un zafarrancho. Sí. Y que haya en ti por la imposición de manos, esa era otra cosa que la gente busca en las iglesias, que te impongan manos y que te digan el don que ven en ti. ¿Cómo veo ese Muy bien. punto? Lo primero es que tenemos que entender lo que Pablo está haciendo con Timoteo es algo, una especie de ordenación. Pablo está mandando a Timoteo a ir a la iglesia, una de las iglesias más difíciles, donde la cultura estaba más arraigada, era la iglesia afectando todo, una cultura muy fuerte, era la iglesia de Éfeso. Pablo está mandando a un joven a poner en orden una iglesia que tenía una presión cultural muy fuerte. Así que lo ordenan y en eso están enviándolos. Esa ordenación, si se puede decir, fue por imposición de manos, donde él le estaban dando el llamado de ser un predicador y un evangelista y pastor para esa iglesia en Éfeso. Es como una ordenación y una enviación. Cuando dice aquí que avive el fuego,
no tiene que ver nada con, es una manera de Pablo ilustrar, pon en ejercicio ese don que tú recibiste. ¿Cuál? El de ser pastor, evangelista, el de predicar el evangelio. ¿Cómo lo veo en el texto? Más adelante él dice, por tanto, ¿dónde lo veo? Cuando dice, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Probablemente, esta es la segunda carta, Pablo ha notado que Timoteo tiene ciertos temores para lidiar con gente más adulta que ellos, de una cultura muy fuerte, como sabemos. Y luego dice, no te avergüences, otro elemento. Cuando Pablo está abriendo esta carta, nos está dejando saber dónde estaba el corazón de Timoteo. Temor, vergüenza, sino... Y dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El avivar el fuego era justamente, no te intimides de proclamar las verdades del Evangelio y de sufrir por el Evangelio. Ese es el contexto de lo que nos dice avivar el fuego del don. Es poner en práctica lo que nosotros hicimos cuando oramos por ti, te enviamos. No deje que eso se mengue. Dios no te ha dado un espíritu de temor. No te avergüences del evangelio. No te avergüences de mí. Sufre por el evangelio. Ese es avivar el don en el contexto. Lisbeth, no, Paola primero y después Lisbeth. Está encendido su micrófono. Me vino a la mente la parábola de Mateo 25 sobre los talentos que el Señor repartió a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Yo creo que en esa parábola el Señor Jesús nos está ampliando de que los talentos los da Él. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, el que nos reparte los dones y los talentos a través de su Santo Espíritu. Sabemos que es un regalo de Cristo y sabemos que Jesucristo es Dios y Él nos reparte sus dones y sus talentos, pero algo más importante es que en los talentos que Él nos dio, los dones que Dios nos dio, es para la gloria y honra de su nombre, es para servirle a Él, amarlo a Él y poder nosotros glorificar su nombre con lo que Él nos dio y multiplicarlo. Multiplicarlo porque ahí está claro el Señor, esta parábola está claro que los dones nos los dio Él y que tenemos que multiplicarlo y que tenemos que tener cuidado de no enterrar esos talentos. Decir, ok, Señor, pues me diste esto, pero por miedo no lo hice, por temor no lo hice, o simplemente por pereza no lo hice, o lo hice para agradar al hombre, que es igual. Claro. Entonces, claro, si Dios le dio ese talento y lo está usando para la gloria del mismo o para agradar a las personas, ese día, en el último día, el Señor, que lo llame a cuentas, va a juzgarlo por los dones y los talentos que Él le dio, y si lo enterró, pues, sí. ¿Qué dice el Señor? Tristemente sí. será juzgado por Él. Sí, en el día final, el Hijo de Dios va a ser galardonado por los dones, no juzgado. El juzgado es para el impío va a tener que va a ser juzgado, es un juicio de galardón, si se puede decir. Estoy de acuerdo con lo que dice Paola en el sentido. Y la parábola apunta, si ustedes leen la parábola van a darse cuenta que apunta a la fidelidad de poner y hacer y cultivar el don, como dice Paola, que Dios le ha dado. Lisbeth. Ajá, el que no hizo nada. Ajá, de un impío. Es un impío completamente. Yo creo que mis 2 preguntas fueron contestadas, pero 2 preguntas. ¿Cómo puede saber un creyente cuál es su don? Y 2, ¿puede tener un creyente más de 2 dones o más de un don? Muy buena pregunta. ¿Cómo puede saber un creyente que tiene un don? Yo creo que el Espíritu Santo que da el don va a poner en ti, va a inquietar tu corazón en hacer algo, como yo dije, que nace de ese internal llamado interno y luego que se va a traducir en una afirmación de la gente. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Yo creo que la mejor manera de uno darse cuenta es involucrándose en la vida de la iglesia, viendo las necesidades que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque si los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, y ve dónde Dios está moviendo tu corazón a servir. Nosotros vamos a ver que
hay personas, por ejemplo, que nunca sirvieron en el área de la enseñanza de niños y dijeron, bueno, yo creo que yo puedo hacer algo, y de repente se dio cuenta que tenía ciertas habilidades que venían acompañadas de ese don para que el niño fuera edificado o pueda entender y comprender el Evangelio. Yo creo que el lugar ideal para poner en eso en práctica es el don. Con respecto a cuántos, sí, probablemente tiene uno. El texto, uno seguro tenemos. Primera de Corintios 12, 4, 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas. No solamente hay diversidad de dones, sino también hay diversidad de manera de ejercitar eso. Puede que una persona tenga más de un don, sí. Puede ser, yo veo por ejemplo en el caso de Felipe, para irme un poco más a la Biblia. Felipe empezó como diácono, pero no terminó como diácono, ni Esteban tampoco. ¿Por qué? Porque Felipe fue diácono en Jerusalén, pero Felipe se establece en Cesarea. Y en Cesarea, en Hechos 21, a Felipe lo identifican, o 22, como evangelista, ya no como diácono. Igual Esteban empezó como diácono en Jerusalén y muere apedreado por ser evangelista. Entonces, en un momento el don del servicio y en otro momento el don de la proclamación del evangelio. Entonces yo creo que sí, yo creo que Dios lo va a usar conforme a todo lo que vea en el cuerpo y en la necesidad de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo. Ahora mismo First Irving tiene muchas necesidades y probablemente en los próximos años va a tener más necesidades. Y usted va a ver que el corazón suyo va a ser movido de alguna manera. Lo que usted no va a ver en la Escritura es que ningún cristiano está llamado a hacer nada. Puede que ser que nosotros por abuso en el pasado ahora no nos atrevemos a involucrarnos de la misma manera, de lo cual yo soy también testigo de eso con mi propia vida, porque abusaron tanto del uso de mi tiempo y de mis dones, al punto que yo no veía otra cosa que no fuera como prioridad eso, y eso es una deformación. Sin embargo, Dios va a poner los dones que van a ser necesarios para la edificación de la iglesia. Lo que decía Paola de la parábola de Paola es donde tiene una doble aplicación. La primera, en el contexto, le está hablando a los fariseos. Todo lo que está sucediendo con Jesús le está hablando también a los fariseos. Y el don que se puede ver ahí es el mismo don que Dios había traído para estos. Por eso hay algunos que lo desecharon, porque no lo escucharon, no lo hicieron florecer, sino que lo sembraron. Jesús no tiene en mente, en la parábola de los talentos, Jesús no tiene en mente lo mismo que Pablo tiene en mente. En la parábola de los talentos está hablando de la fidelidad de algo que ellos han recibido, que es el mensaje de Cristo. Sin embargo, luego Pablo, pero Jesús dijo que él iba a edificar a la iglesia. Luego Pablo es quien nos dice que Jesús da los dones cuando asciende y que el Espíritu Santo es quien lo distribuye soberanamente conforme a su voluntad. Si Dios nos dio un don, nuestro llamado es ser fiel. Lo que Dios va a hacer con ese don, Dios sabe lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Luli y después Mariali. Penélope, Luli estaba primero. Gracias, Juan Carlos, por siempre afirmar. Bueno, lo único que yo les quería comentar es que cuando yo vivía en Chihuahua, una amiga me hablaba de Cristo, pero yo la admiraba, porque ella era muy dulce, hablaba lo que yo no tengo, hablaba muy suavecito y todo. Yo le digo, ay Gaby, me gustaría ser como tú. Pero claro que sí, después cuando uno no tiene, como dice que venimos de allá, que no nos enseñan, yo a Betsy, ay, yo digo, ¿por qué no soy así? Mira qué pelo tiene, ay, mira cuántas. ¿Como Betsy, usted dice? Sí, como Betsy. ¿Usted está confesando un pecado? Sí. Ok, gracias, hermana, eso es humildad. No, yo quería ser como ella. Yo digo, ay, Señor, pero ¿por qué a unas les das tanto y a mí nada? Pues, ¿qué es eso? Pero rapidito entendí, cuando empecé a venir a esta iglesia, rapidito entendí que los dones los da Dios por alguna razón. Entonces, tal vez ese deseo de ser como ella o como otras personas que son muy dulces o que saben mucho, se convirtió en admiración. Ahora lo que tengo es admiración por las personas. Qué bueno. Gracias por confesarlo, porque es Amén. valiente de tu parte. Amén. Y yo creo que de eso se trata
la comunidad. En algún momento, señores, yo creo que todos hemos caído en eso. Porque algo que nosotros vemos, nosotros cuando éramos niños teníamos esa tendencia. ¿Y qué usted cree? ¿Que eso se lo enseñó su papá? No, eso vino por default. Mariale, eso vino por default en nuestro corazón. Ahora, poder, Luli, y quiero ahora hacer el reconocimiento de tu parte, poder verbalizarlo públicamente habla desde ya de la obra de Dios en tu vida, para la gloria de Dios, porque aquí se queda mucho más. Y de verdad, gracias por hacerlo, sobre todo, porque a veces no somos tan valientes de confesar nuestros pecados. Y le digo algo, hermano, aquí todo es pecador. Algunos lo exponemos más fácil que otros y otros lo verbalizamos más fácil que otros. Pero creo que eso es un ejemplo de que nosotros podemos ver cómo esto está en la dinámica de nuestros corazones y tenemos que confesarlo, arrepentirnos y apartarlo. Mariale. Ok, pastor, cuando ella hizo la pregunta de que si podemos recibir más de un don, me vino a la cabeza el don de la fe y el del arrepentimiento. Que si estos dos dones son parte de los dones espirituales que se nos son entregados o tiene que ver con otra cosa. El don de la fe y el don del arrepentimiento. Excelente. Lo que en el contexto del don de la fe y el arrepentimiento es la fe para creer. La fe para creer en Cristo como Salvador. Por eso nosotros decimos que la fe es un don de Dios. ¿Cuál fe? La fe primero que nos trae a la convicción de que necesitamos un Salvador porque estamos perdidos y consecuentemente arrepentirnos del pecado que hemos cometido delante de ese Dios. Eso es fe. Y eso viene acompañado de una fe que nos sostiene hasta el último día de nuestras vidas. Son muy buena tu observación y yo creo que es la fe que recibimos cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Cualquier cosa. Entonces Dios ha orquestado misteriosamente que la proclamación de su palabra sea el instrumento para abrir mis oídos y creer. Pero muy buena tu observación. Se nos acabó el tiempo. El domingo pasado, pero tú hiciste varias preguntas. Tu pregunta, a ver si te la respondo ahora el domingo pasado. Mira porque bueno cortar aquí. Mira lo que viene la semana próxima. El propósito de los dones. Entonces, yo creo que ha sido muy buena la conversación. Y yo creo que mientras tanto oremos en la comunidad de lo que está pasando, en medio de la comunidad que nos está pasando ahora mismo. First Irving es una iglesia que el Señor nos regaló y empezamos pequeños. Ustedes han escuchado el testimonio. Empezamos 12, 10, 15 personas. ¿Por dónde anda First Irving? En la asistencia mensual 250 con los niños incluidos luego de 4 años. Es nuestra oración ser fiel a eso. Sea fiel en lo que Dios le ponga a usted delante. Como yo decía, a la luz de lo que Paola comentaba, creo que Apocalipsis capítulo 22 que habla, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para, según sus obras. Colosenses capítulo 3, versículo 23, como él dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque de Él recibiremos ¿qué? El galardón. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Si usted no sabe cuál es el don, ore, como decía Luis Fernando Cárdenas, y espere. Si usted ve necesidades en la iglesia que usted puede proveer y servir para la gloria de Dios, no para la suya, involúcrese. Hoy hablaba con unos hermanos en la entrevista para la membresía y le decía, intégrese. Usted sabe que usted no necesita una posición ya para servirle al cuerpo de Cristo. Usted puede servir al cuerpo de Cristo integrando personas, conectando personas, invitando gente a su casa, aceptando la invitación del otro, sirviéndole a los hermanos que usted ve en necesidad, acercando. Usted vio a alguien nuevo, acérquesele, pregúntele cómo puede orar. La oración por alguien es una manera de servir. Yo le digo a los dominicanos, y batallo con los dominicanos, le digo a los dominicanos, rompan sus círculos, intégrense con la gente, no se queden en su lugarcito. Porque los dominicanos son muy bullosos y cualquiera que dice, pero ¿cómo entro yo en ese grupo de ruidosos? Se va a intimidar.
Y le digo, rompa su círculo, usen eso, ese extrovertido y ruidoso que son, y acérquense, intégrense. Y yo creo que debe de ser la dinámica que nos caracteriza. No esperando el reconocimiento de nadie, hermano. Escuche, Colosenses capítulo 3. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque al Señor a quien le servimos, y de Él, no del pastor, de Él usted va a recibir el galardón. Qué bueno que Dios nos dé corazones para servir aun cuando nadie nos ve y servir cuando la gente nos ve. Porque podemos caer en el extremo de decir, no, yo hago todo para que nadie me vea. Entonces caemos en una falsa humildad de que no le diga a nadie, no, hermano, usted sirve, deje que fluya, pero hágalo para el Señor. Y vea que hay muchas necesidades y le digo algo, van a venir más necesidades.